este ejercicio tenemos que determinar el campo eléctrico inducido por un campo magnético variable en el tiempo. Un campo magnético uniforme, que prácticamente varía en el tiempo, está dirigido en la dirección Z y varía con el tiempo según la expresión que el campo magnético con respecto al tiempo es igual al campo magnético inicial por el tiempo por el desplazamiento Z, donde el campo magnético inicial es una constante positiva. Determinar el campo eléctrico inducido E en un punto a una distancia r del origen en el plano XY, donde Z es igual a 0. Un poquito para aclarar, por ejemplo, podemos decir ¿no? que tenemos un campo magnético que cambia con el tiempo, lo que según la ley de Faraday induce un campo eléctrico. Para ser un poquito más precisos, el campo magnético en este caso, en la dirección Z, aumenta linealmente con el tiempo, que quiere decir que mientras más va pasando el tiempo, obviamente debe existir una velocidad más rápida, y esto obviamente ¿qué pasa cuando aumenta, por ejemplo, la velocidad de un campo magnético? Aumenta literalmente su magnitud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es utilizar lo que llegaría a ser la tercera ecuación de Maxwell, o como bien llamamos la ley de Faraday, ¿no ven? Que nos dice que nabla por E es igual a menos el diferencial de campo magnético dividido con respecto al tiempo. Dado que el campo magnético en este caso, con respecto al tiempo, ya tenemos sus coordenadas, ¿no? Que veíamos anteriormente, como pueden ver aquí. Entonces calculamos la derivada temporal del campo magnético. Entonces, ¿cuál sería la derivada temporal? Sería el campo magnético con respecto al tiempo, ¿no? Entonces sabemos que es igual al campo magnético por la dirección Z, ¿no ve? Por lo tanto, la ecuación, ¿en qué se convierte? En nabla por E va a ser igual a menos el campo magnético por Z, ¿no ve? Justamente nosotros desenvolviendo, ¿no? Todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltaría resolver la rotacional E, en este caso, ¿no? Esta rotacional. Entonces, consideremos que el campo eléctrico inducido tiene componentes únicamente en el plano XY. Eso es lo que nos decía el ejercicio. Es decir, que el campo eléctrico en Z prácticamente va a ser 0, ¿no ve? Por así decirlo. Entonces, en coordenadas cilíndricas, ¿qué sabemos por coordenadas cilíndricas? Sabemos que tenemos prácticamente el tema de R, que va a ser el vector unitario radial. Tenemos prácticamente lo que es phi, que prácticamente es el vector unitario angular. Y por ende vamos a tener prácticamente la dirección Z, ¿no ve? Que es prácticamente rotacional. Entonces, esta rotacional en coordenadas, ¿cómo sería? Prácticamente nuestra siguiente expresión. 1 sobre r, que va a ser igual a la derivada con respecto a r de r por e por el tema del vector unitario angular, menos el diferencial de campo eléctrico de r con respecto a nuestro vector unitario angular, todo esto multiplicado en dirección z, porque es donde se está dirigiendo. Como el campo magnético en este caso es uniforme y no depende de prácticamente el vector unitario angular, asumimos que ER, o por decir E por el vector unitario radial, es igual a 0, ¿no ve? Y el campo eléctrico tiene solo una componente angular, que prácticamente es E por el vector unitario angular. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos prácticamente lo siguiente. Bueno, un poquito más para ir aclarando, el rotacional simplificado en este caso, ¿qué sería? Sería nabla por E, rotacional por E, un momento, nabla rotacional por E va a ser igual, aquí que nos queda 1 sobre R, que nos va a quedar el diferencial de dr por R por el campo eléctrico, todo esto multiplicado por nuestra dirección Z, ¿no ve? Entonces, igualando esto a la expresión de la derivada de la ley de Faraday, que nos va a quedar 1 sobre R de D sobre dr de R por el campo eléctrico va a ser igual a menos B sub 0. Ahora, dato curioso, por ejemplo, si vemos que tenemos una direccional que está en el eje Z, y en el eje Z, por obvias razones, como están prácticamente
en lugares opuestos, prácticamente una llega a dividir a la otra, ¿no? Y en ese caso entonces ya no tuviéramos prácticamente eso, ¿no? El tema de la z. Ya. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Podemos resolver prácticamente la ecuación diferencial que nosotros estamos llegando a hallar. Ahora, para resolver la ecuación diferencial, ¿qué podemos decir? Que d, con respecto a dr, dr por e, un momento por favor, d de dr por el campo eléctrico va a ser igual a menos b sub 0 por r. Entonces, integrando ambos lados con respecto a r, que sería lo más acorde en este caso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar r por e menos b sub 0 sobre 2 por r al cuadrado más una constante, ¿no? Entonces, donde la constante de integración dividiendo por r va a ser lo siguiente, ¿no? E sub 0 por nabla va a ser igual a menos el campo magnético inicial sobre 2 por r más c sobre r. Entonces, una vez teniendo esto, podemos prácticamente hallar el tema para determinar la constante de integración. Para determinar, por ejemplo, la constante, o también llamada C, consideramos condiciones de contorno, ¿no? Si no hay corrientes presentes y R es finito en este caso, la constante C debe ser 0 para que el campo eléctrico no sea infinito. Entonces, R para nosotros va a valer igual a 0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Que E va a ser igual a menos el campo magnético sobre 2 por R. Entonces, para explicar un poquito, ¿no?, el resultado que nos está saliendo. En este caso, el campo eléctrico inducido tiene una forma circular alrededor del eje Z, ¿no ve? Prácticamente nos está haciendo que aquí nuestro vector unitario y prácticamente alrededor se está formando un campo eléctrico con una magnitud aumentada linealmente a una distancia r del eje. ¿Qué quiere decir? Que tenemos prácticamente hasta el radio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Que el campo eléctrico prácticamente puede ser igual a menos el campo magnético, perdón, el campo eléctrico va a ser igual a menos el campo magnético inicial sobre 2 por r por nuestro vector unitario. Entonces, en este resultado, ¿qué nos está indicando? Que el campo eléctrico inducido es proporcional a la distancia del eje Z y que su dirección sigue la dirección angular, formando un círculo alrededor del eje. Eso sería todo por este ejercicio.